como en otras ocasiones. ¿Cuál? ¿Se me oye mal? No, 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 se bien, te bien, oye bien. muy bien. Ah, vale. Que en estos 5 días vamos a hacer como en otras ocasiones, cada una de las sesiones la vamos a partir en dos partes. Una presentación de aproximadamente 1 hora y luego nos daremos como 10 minutos de descanso para recuperarnos un poco y pasar luego ya a un debate en el que vamos a dar voz a todos los presentes y poder compartirlo con José María. ¿Eh? Sí que os vamos a pedir, por favor, que tengáis todas las cámaras encendidas. Yo creo que eso es muy importante. ¿Eh? Y salvo que vayáis a hablar, para que no se nos metan ruidos que sean molestos, pues tengáis el micrófono apagado. Otra cosa es que la primera parte la vamos a grabar para poderla colgar posteriormente en YouTube y que esté disponible para todas las personas que no hayan asistido o los que quieran revisar pues el material que haya ido surgiendo de aquí. La segunda parte, pues un poco por respeto a todos y las cosas que pudieran surgir, pues no la grabaremos. ¿Eh? Y nada, sin alargarme ya más, pues le doy paso a José Mari y que empiece. ¿Eh? Perfecto, Tato. Gracias por tu presentación. Bueno, decir que es la continuidad de los grupos grandes, porque un grupo multifamiliar es un grupo grande, específico, pero con muchas de las características de los grupos grandes. Desde luego, cuando yo comencé, de ninguna de las maneras se me hubiese ni imaginado, ¿verdad?, que había grupos y mucho menos grupos grandes y mucho menos grupos multifamiliares. El grupo multifamiliar de las estructuras terapéuticas es la más potente que yo he podido por lo menos crear y acompañar durante 30 años o veintitantos años nuestro grupo. Decir que cuando hablamos de multifamiliar, vamos, de grupos multifamiliares, como de cualquier otro grupo o como de cualquier psicoterapia, hay tantos como líderes de grupo, porque hay muchas personas que hacen convocatorias de familias, etcétera, que en realidad son multifamiliares, pero que no específicamente, vamos, yo voy a hablar específicamente de mi grupo, del que yo creé, ¿verdad?, para el tratamiento y acompañamiento de pacientes psicóticos, pacientes graves, etcétera, y que lo desarrollábamos en el hospital de día. Empezar una formación por el grupo multifamiliar cuando en realidad el grupo multifamiliar es un lugar de llegada, no un lugar de partida. Entonces, las estructuras terapéuticas, en la medida en que se hacen más grandes, van aumentando la complejidad. Entonces, todo eso hace que sea un lugar de llegada, no un lugar de salida, y que se requiera de la acumulación de múltiples saberes, tanto de individual como de familia, como de grupos pequeños, como de grupos grandes, etcétera. Es una condensación de todo ello lo que tenemos, digamos, que tener para poder liderar un grupo multifamiliar, por lo menos en el tipo de grupo multifamiliar al que yo me voy a referir. Para poder entender el porqué o el grupo multifamiliar al que yo llegué, voy a hacer un poco un desarrollo de algunas ideas, ¿verdad?, que te llevan a esa situación. La primera sería ¿de dónde venimos? Un poco quería comentar del determinismo psíquico. Evidentemente, si el instrumento terapéutico más importante somos nosotros mismos, nuestro mundo afectivo, nuestra manera de ser, de pensar, etcétera, creo que es conveniente dar unas pinceladas del porqué de las cosas. Todas las personas que se dedican al campo de salud mental, de la locura, de todo ese tipo de cosas, la primera pregunta que uno se debe hacer es ¿por qué? ¿Qué es lo que me trae a mí a un
trabajo tan complejo, no tan comprometido, etcétera, etcétera. Bueno, en mi caso estaba claro. Era un niño hipermaduro, alérgico al sometimiento, sin tener imposibilitado de una fe, no, de alguna manera tenía que probar, tener digamos, un conocimiento empírico de todo, porque las palabras me llegaban como de lejos. Y una permanente necesidad de aclararme y de búsqueda de la verdad y de un entendimiento de las personas. Igualmente, tengo que decir que el sometimiento que entonces primaba en el sistema pedagógico, a mí me cerraba la mente, me generaba miedo, etcétera, etcétera, y me cerraba la mente, lo cual me hacía y me hizo suponer en un tiempo que era tonto. Y bueno, eso me dio, de alguna manera, cierta capacidad de ir fundamentalmente con las personas diferentes, con las personas, tenía un tropismo especial para ir con la gente más abandónica, con la gente más rara, con la gente más... Entonces ya de niño tenía esa tendencia, después lo seguí, como no bebía, siempre todos los que bebían mucho, etcétera, generalmente se cogían a mí, ¿verdad?, etcétera, y veía, bueno, ese tropismo por lo diferente, etcétera, es lo que me llevó luego probablemente a profesionalizar esa situación personal, ¿verdad? Quería decir en ese sentido que creo que son las circunstancias, quiero decir, cuando Ortega y Gasset dice que yo soy yo y mis circunstancias, yo iría un poco más allá. Yo diría que mis circunstancias soy yo, prácticamente porque son las que me han programado la mente y las que me han hecho ir en una dirección o en otra. O sea, sin las circunstancias, que luego hablaremos, ¿verdad?, yo nunca hubiese podido llegar a hacer un desarrollo profesional o a tener unas oportunidades como las que he tenido. Quiere decir que eso no es un mérito de uno, que nadie tiene mérito por ser lo que es, porque son las circunstancias las que nos llevan, nos posibilitan, etcétera, etcétera. En cualquier otra circunstancia, en una conferencia en San Sebastián, comenzaba diciendo, nadie tiene mérito por ser lo que es, ¿verdad? En las circunstancias de de un asesino en serie, de un pederasta, nosotros seríamos él y en nuestras circunstancias él sería nosotros. O sea que no tenemos mérito por ser lo que somos, pero sí es verdad que la vida nos ha llevado, no hemos podido a veces elegir los caminos, simplemente los hemos tenido que ir andando, ¿verdad?, como en el mar, sorteando los obstáculos y encontrándonos con cosas. Yo estoy encantado porque mis circunstancias han sido extraordinariamente favorables. Aunque comencé en una situación de precariedad, etcétera, etcétera, es curioso que después todo eso también lo pude capitalizar. Tenemos un oficio en el que las cosas no son como comienzan. A veces comienzos complejos, ¿verdad?, te sirven luego de referencia a la hora de poder entender las cosas. Bueno, algunos conceptos, ¿no? Que la vida, que parece que todo entendemos, etcétera, etcétera, es una incertidumbre permanente. Que eso de no saber de dónde venimos, ni a dónde vamos, ni para qué estamos aquí, evidentemente es una situación que nos lleva a una incertidumbre que, bueno, si es aceptada, podemos aprender, ¿verdad? Porque uno nunca sabe, uno en la vida siempre es un aprendiz. Quiero decir, nunca es alguien que sepa demasiado de las cosas, como nos va a pasar luego en nuestros tratamientos con los pacientes, que en realidad la clave de todo lo que necesitamos la tienen ellos. Evidentemente son ellos los que nos enseñan y también nos enseñan de nosotros. Bueno, hay una situación que ahora sobre todo en este mundo, ¿verdad?, en estos estados
nodrizas, donde todos creemos que somos listos, sabemos de todo, etcétera, etcétera, y que además tenemos un control sobre la vida. Bueno, pues bueno, es parte de la cultura o de nuestra cultura el recrearnos en estupideces, ¿eh? El ser humano nace en una situación de indefensión y esa indefensión le va a acompañar absolutamente toda la vida. La indefensión negada, ¿verdad?, nos lleva a la locura, a la megalomanía, etcétera, estas cosas, ¿verdad?, a la inmortalidad, etcétera, etcétera. Bueno, todas estas cosas que culturalmente, ¿verdad?, se sostienen a veces con estas personas dogmáticas que creen y que además tienen la certidumbre y que, bueno, eso en clínica se llama psicosis. Cuando uno acepta la indefensión, automáticamente nos lleva a la solidaridad. Así que un camino es el de la megalomanía, ¿verdad?, en la que incurrimos y en la que veréis, ¿verdad?, a muchísimos líderes sociales que lo saben todo, tienen una certidumbre, etcétera, etcétera. Bueno, o la indefensión en la que evidentemente, digamos, siempre vamos a requerir de los otros para poder vivir razonablemente y para poder sortear esa situación nuestra. Que los seres humanos se construyen como los edificios de dentro a fuera, desde las bases, desde los pilares, desde los momentos afectivos, desde los momentos de mayores indefensiones acompañadas o no, etcétera, etcétera, hasta llegar al lenguaje y a lo racional. También hay que decir que lo último adquirido es lo primero que se nos va, se nos desaparece en las situaciones complejas de la vida o simplemente en la demencia vamos haciendo el desarrollo a la inversa. Es curioso que tengamos una cultura que hipertrofie tanto lo racional, el lenguaje, etcétera, etcétera, cuando la mayor parte de nuestras conductas, etcétera, vienen movidas por nuestras necesidades emocionales, con mucha. Y sin embargo, la inmensa mayoría de las veces hacemos lo que creemos o lo que podemos hacer y luego ponemos la razón y decimos que es que lo hemos hecho, ¿verdad?, premeditadamente. ¿Qué va? Simplemente estamos justificando nuestras elecciones de pareja, de oficio, de no sé qué, todo eso, la inmensa mayoría de las veces no viene para nada de lo racional. Ahora es curioso la hipertrofia de lo racional, ¿verdad?, y de la extraordinaria importancia, ¿verdad?, y el lenguaje, no te digo nada, el psicoanálisis o en estos momentos con los relatos, ¿verdad?, como si eso fuese una situación. Bueno, decir que en el proceso de individuación, evidentemente, hay una parte del mundo emocional que es maravillosa y es que no es como la memoria racional, que nos permanece a lo largo de toda nuestra vida. Es lo último que desaparece antes de morir. Quiere decirse que inclusive una persona demenciada, si ha tenido unas experiencias emocionales gratas, cariñosas y afectivas, todas las personas que se le acercan las coge, les llama mamá, papá, y es una persona que demenciada, sin embargo, es cariñosísima y otra persona puede exactamente todo lo contrario. Cada vez que alguien se acerca, le gruñe, etcétera, etcétera. O sea que todo eso es del mundo emocional. Bueno, decir que en los barcos, ahora vamos a hablar de nuestro trabajo. Nuestro trabajo no está en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Yo pongo el ejemplo siempre de los barcos. Es curioso que los barcos se dividen en obra viva, obra muerta, obra viva y la metaestructura. Cuando preguntas qué es la obra viva, todo el mundo dice lo que se ve del barco. No, la obra viva, la parte importante es la sumergida, la que no se ve, la que hace que el barco
digamos, tenga una flotabilidad, una fiabilidad en la navegación, etcétera, etcétera. En los seres humanos también lo que se ve tiene bastante poca importancia. Es donde no se ve, lo que no se ve, donde nosotros vamos a poner la diana de nuestras intervenciones. Y también ahora hay un problema con ese no se ve. No sirve solo el elemento racional. Es necesario implicarnos con nuestras propias tripas. O sea que es un desgaste emocional. La psicoterapia entendida como un compartir también las experiencias emocionales. Solo desde lo emocional puedo entender aspectos emocionales del otro a través de la transferencia y de la sintonía, ¿verdad? Y ahí sí que uno a veces tiene que conectar con momentos y con situaciones terribles y salir de ahí acompañando a la otra persona. Bueno, los seres humanos digamos, tenemos un pequeño problema. Yo puedo ver al otro y el otro me puede ver a mí, pero yo no me puedo ver a mí. ¿Qué es lo que pasa con ello? Pues bien sencillo, que creo ser lo que los demás me dicen. Si esos espejos están distorsionados, yo voy creyendo que soy lo que no soy. Y esto es lo que nos pasa tantas veces en el despacho, ¿no? O sea, que vemos esas distorsiones y que tienen que ver con esta forma de ver. Después también sería aplicable a la terapia porque evidentemente, sí como en la psiquiatría tradicional vemos crónicos, difícilmente van a poder salir de esa situación. Si no vemos personas, nuestra manera de verles, de tenerles en cuenta, etcétera, es tan fundamental para cualquier técnica psicoterapéutica que evidentemente merece la pena. ¿Por qué? Pues porque vamos a contradecir la idea que tiene de sí mismo. ¿Cuántas veces te viene alguien creyendo que es fantástico y realmente es un desastre, o a la inversa? O sea que estas distorsiones se ven. Eso de que sean los demás los que nos vean y nos digan que es un auténtico problema. Por eso es curioso ahora que se dice, vamos a preguntarles a los niños qué sexo quieren. Eso es una locura. Viene ya determinado biológicamente, etcétera, etcétera. Ahora, eso sí, eso no es modificable. Lo que sí es modificable es el mundo, el espejismo, el mundo de las ideas. Basta con que alguien le diga a otra persona que es una cucaracha para que te acabe diciendo que es una cucaracha, vamos. Es un poco exagerado el ejemplo, pero vamos, quiero decir que un niño va a creer ser lo que le dicen y la otra cosa se va a tener que adaptar si las personas de las que depende su vida tienen un interés particular o muy en que sea lo que sea, el niño estará dispuesto a ser lo que la otra persona necesite, invirtiendo los términos. A veces los niños, en vez de tener los padres a su disposición, etcétera, son los niños los que están, ¿verdad?, a disposición de esas carencias maternas, paternas, etcétera, etcétera, y entonces, claro, se convierte en un niño mal estructurado mentalmente. Bueno, con la mente pasa lo mismo. Es un espacio virtual. Tenemos que empezar a desconfiar de nuestras propias mentes y de las cosas que dicen. Desde luego, en el multifamiliar, en el trabajo con grupos grandes de psicóticos, en el hospital de día, etcétera, etcétera, el pensamiento secundario, reflexivo, etcétera, sirve de bastante poco. O sea que las intervenciones casi son pom-pom y son de corazón a corazón y es la intuición la que funciona en esos momentos. Es muy importante en estos grupos esa espontaneidad, ese ir y venir. Quiero decir, sin darte tiempo, porque como quieras empezar a darte cuenta qué es lo que vas a decir, se te pasa la posibilidad de intervención. Decir que, como veis, permanentemente estoy hablando de trabajar con la intuición, trabajar
con los sentimientos de uno mismo, trabajar, darte, orientarte a través de lo que te hace sentir la persona, etcétera. Bueno, todo eso. La mente, sin embargo, tiene un problema y es que es un espacio virtual, que lo biológico es lo que es y eso es inamovible, pero que la programación de la mente es siempre social. Ni una sola palabra viene de lo biológico. Por tanto, evidentemente, cuando hablamos de entender la mente de los otros, empezamos a ver cómo se ha programado esa mente individual, ¿verdad?, a través de una mente social, familiar y grupal que le han influido y que le van a seguir influyendo durante toda la vida, salvo que haga una situación de autismo y se recree tratando de alguna manera de sostener sus delirios sin el desgaste que supone el contraste con los otros, que en eso consiste el autismo, tratar de defender ideas falsas, etcétera, etcétera, porque si no, inclusive los delirios más grandes, más farragosos con el tiempo, si están en contacto con la realidad, se van desgastando. Bueno, además, la mente necesita de otras mentes, necesita del contraste, por tanto nada es grande o pequeño, etcétera, sino en función de con qué lo comparemos, por tanto todo es de una relatividad importante y necesita tanto del contraste para orientarse como de otras mentes para poder interactuar. Una mente aislada no tendría posibilidad de funcionamiento. Bueno, el pensamiento mágico y el pensamiento racional. Realmente pienso que somos aspirantes a racionales. Como antes decía, la inmensa mayoría de nuestras conductas, de nuestras decisiones, etcétera, están muy por debajo de lo racional. También es cierto que lo racional tiene una vulnerabilidad muy grande. Es curioso que yo estaba en la consulta a veces en situaciones gravísimas de hijos de otros, y me sentía tranquilo, me sentía pensando, era capaz de poder intervenir con tranquilidad, etcétera, etcétera, fantástico. Venía a casa y una mala contestación de un hijo o de mi hijo o de mi hija me desorganizaba, no sabía si tenía que darles un abrazo, una patada en el culo o qué coño tenía que hacer. Y había estado en situaciones gravísimas de otros, etcétera, oye, con una sensación de seguir pensando, de tranquilidad, y resulta que nosotros, que nos encantaría poder tener, ¿verdad?, a disponibilidad de las personas que queremos, toda esa parte que hemos ido aprendiendo y haciendo y construyendo, resulta que para los nuestros es lo más alejado y la tenemos menos disponibles que para nadie, ¿verdad? Nos pasa un poco como a los cirujanos, que también no está indicado que operen a sus seres más queridos, quiero decir, porque inclusive técnicamente podrían tener una serie de... Bueno, que es muy importante que aunque la mente siempre quiere la certidumbre y por tanto es capaz de coger engaños con tal de mantenernos tranquilos, etcétera, que dudemos de nuestra propia mente, que es la primera cosa que necesitamos también y que es lo que conseguimos en los grupos pequeños, los grupos, o sea, ese contraste de la mente, ese saber que ver más allá de uno es extraordinariamente difícil. Uno tiene siempre la idea de que ve a los otros, y nada de eso, es todo un espejismo. No nos relacionamos con los otros, nos relacionamos con la idea que tenemos de los otros. Cuando vas a un grupo pequeño, en el primer año, uno se da cuenta de que es que nada coincide con lo que uno tenía, con la idea que uno tenía, etcétera, etcétera. O sea, no sabe muy bien de dónde vienen las cosas, etcétera. Es muy difícil ver más allá de uno. En una conferencia, una persona en las preguntas de, oiga, usted habla de usted,
y le dije, yo no sé hablar de nadie que no sea yo. O sea que, evidentemente, una cosa es cuando uno habla de las cosas que hace en clínica, también compartir lo que uno siente es complejo porque no está articulado en palabras, pero no es un discurso académico, ¿no? En cierta ocasión, otra persona muy querida me dijo para leer un artículo que había hecho sobre grupos, etcétera, etcétera, y para una revista importante. Y entonces, claro, lo leí y al día siguiente le dije, académicamente maravillosa. Sé que piensa fulano, mengano, zuntano, pero no tengo ni idea de qué es lo que piensas tú, ¿eh? En las cosas que yo he hecho, quizás solo estoy representado yo y me siento, bueno, era otra manera. Bueno, bien, que la vida es para nuestro desarrollo, hay que ir saliendo de la infancia, del mundo de los deseos, del pensamiento mágico, etcétera, etcétera. De la infancia no acabamos de salir nunca. Quizá cuando vivamos muchos más años, ¿verdad? Y vayamos aumentando, iremos quizá adquiriendo una capacidad. Hasta hace 4 días la vida media eran 36 años, 32 años. Esta pobre gente no le daba tiempo y además, si las circunstancias son complejas, nosotros, hombre, que nacemos con la tripa llena y que seguimos durante toda la vida con la tripa llena, la casa, etcétera, etcétera, pues lógicamente tenemos más posibilidades. Ahora la esperanza de vida, ¿verdad? Pues se va alargando y vamos acumulando mayor experiencia, pero también nos encontramos con un mundo mucho más complejo cada vez, ¿eh? Bueno, entonces, eh, ese proceso de la vida en el que uno va creciendo en base a desmitificar, va desmitificando todos los elementos de infancia, etcétera, etcétera, y se da cuenta de que el mundo no es. En principio, cuando yo era niño, eh, ya digo, tenía que orientarme un poco por mí, por las circunstancias, y buscaba desesperadamente la fe en la religión, por lo menos para empezar a cerrar temas, y no hubo posibilidades. La segunda cosa que yo pensé en el tiempo con este ir y con este acercarme a personas complejas, etcétera, o deficientes o otro tipo de cosas, eh, pensaba y puse toda mi esperanza de entendimiento en la psiquiatría. Y de hecho, eh, la medicina no me importó nada. Hice medicina porque tenía la sensación de que tenía que vivir de ella. Era en aquel momento, digamos, nuestro rol era de el trabajo fundamental, etcétera, etcétera, y me tuve que tragar una medicina que no tenía demasiado interés. Mi único interés era la psiquiatría como un lugar. Había imaginado que la psiquiatría era un lugar de personas, digamos, con intereses parecidos a los míos, ¿no? De pensar, de dar vueltas, de interesarse por las cosas humanas, la filosofía, etcétera, etcétera. Y bueno, pues tengo que decir que, igual que la religión, la psiquiatría, tal como la vi, me escandalizó un poco por la caída de toda la idealización. O sea que la primera experiencia que tuve fue en una cátedra, entonces importante, a la que fui como asistente voluntario. Tengo que decir que los asistentes voluntarios tienen una suerte enorme, porque fíjate, pueden ver sin ser vistos. A un asistente voluntario no lo ve nadie, no pinta aparentemente nada y eso te da una libertad de visión, una vista, etcétera, fantástica. Bueno, pues ahí me pasaba que fui allí
buscando, ¿verdad?, etcétera, y me encontré con unos líos, unas rivalidades, unos líos fantásticos. En la sala, en el hospital en el que estábamos, era una sala inhóspita. En aquel momento estaba los tratamientos, ¿verdad?, con la apomorfina, por ejemplo, para los alcohólicos, y la bañera, y entonces todos, la bebida, la apomorfina, vomitar, eran unas escenas que eran tremendas, y también el poco caso que se hacía a los pacientes. O sea, la poca asistencia, etcétera, que se les daba, se les metía allí, bueno, la propia estructura contenía y mejoraban a través de la medicación, etcétera, etcétera. Pero es curioso que una vez a la semana había una sesión clínica abierta al resto de compañeros, etcétera, donde lo que se hablaba era maravilloso. Oír lo que se decía, que se hacía, ¿verdad? Era fantástico, la sensibilidad era genial. Si uno se miraba el reloj, casi casi parecía que iba a ser un atropello al paciente y no tenía nada que ver. Quiero decir, cuántas veces en nuestros congresos, en nuestros encuentros, etcétera, se dice lo que no se hace. Quiero decir, o sea, y claro, hay un momento en el que no tenemos esa fiabilidad de la palabra. Quiero decir, porque las palabras son, como dicen a veces los políticos con el relato, como si esa ciencia ficción supliese los hechos reales. Pero bueno, es esa situación. Bueno, que me escandalizó. Tuve la oportunidad de asistir y de ver la estructura latente de la propia organización, y no podía entender, inclusive personas muy bien formadas, con una psicoanalistas, etcétera. Vamos, yo estaba con uno de los psiquiatras, era psicoanalista muy reconocido, y con un psiquiatra más modesto con el que pasaba consulta. Yo ver que aquel psicoanalista, que era un hombre, un intelectual, y que era un hombre listo, y que funcionaban con un sometimiento y eran totalmente acríticos a aquellas situaciones, etcétera, etcétera. O sea, después me pasarían el manicomio. Vamos, que por la mañana eran totalmente personas casi manicomiales, y por la tarde tenía una consulta de psicoanálisis. Yo decía, bueno, ¿cómo se puede vivir tan escindido estas situaciones? Bueno, decir que ese encuentro con la locura inicial, con la locura institucional, es curioso que con los pacientes siempre me he entendido mucho mejor que con los cuerdos. Después, evidentemente, llegaría ya a cambiar y a errar el tiro, digo, vamos, a modificar el tiro. En un principio, a los pacientes les veo siempre la parte saludable, y ahora ya sospecho de la parte loca de los sanos. Quiero decir, es curioso, me he especializado un poco en estas situaciones. Bueno, de aquella cátedra lo único que tuve, vamos, lo que tuve además de una gran experiencia, vamos, y de cosas muy interesantes, también tuve una pequeña nota de presentación a alguien que para mí sería, digamos, una persona muy importante con el que he compartido. Por el mismo lugar había pasado José Guimón, quiero decir, y cuando yo vine con una nota de presentación, y ahí encontré a José Guimón, que ya hemos después seguido haciendo tantas cosas juntos, tanto camino, etcétera, etcétera, y que evidentemente sin ese encuentro fortuito, muy difícil que yo hubiese podido llegar a hacer lo que he llegado, porque con José tenía una situación maravillosa de complementariedad. Él tenía una cabeza y una razón y una memoria y fantástico, y yo tenía un mundo emocional que es con el que me he meneado, ¿verdad? Y que es en el que me he sostenido fundamentalmente, y entre los dos hacíamos uno. Yo le ponía esta parte emocional, etcétera, y él
hacía sus desarrollos organizativos y administrativos y yo los acompañaba después durante años, etcétera, como ha sido en casi todas las cosas que hemos creado. Pero hemos podido crear muchas cosas, acompañar cosas que han sido interesantes en formación, etcétera, etcétera. Pues decir que con José Guimón fue un primer encuentro, me llamó la atención, una acogida muy grata, y ya entonces empezamos nuestras formaciones con una serie de personas que en torno a José iba trayendo personas importantes y nosotros lo sosteníamos todo eso económicamente con nuestra... Bueno, y ahí, ya en el manicomio, empecé a hacer, digamos, mi psicoterapia individual, la grupal, vamos, todas las series de seminarios, etcétera. Bueno, la segunda institución cuando llegué al País Vasco fue un manicomio tradicional. La verdad es que el encuentro con la locura fue un encontronazo fantástico, fantástico. Llegas al manicomio y a mi entrada fue apoteósica, porque claro, era un manicomio de hombres y de mujeres con dos órdenes religiosas, las hospitalarias y los hermanos de San Juan de Dios. Yo con más miedo que vergüenza, como ocurre siempre que nos acercamos a la locura por primera vez y que imaginamos toda una serie de historias, me había encargado de preguntar quién era el director del manicomio. No sabía que había dos. Y cuando llegué, le dije al director, hombre, ya me han hablado de ti, Pedro, y resulta que es que era el otro médico, vamos, el otro director del otro manicomio, con el que estaban absolutamente peleados los dos equipos, quiero decir, metiendo ya la pata así desde el primer día. Bueno, he sido ese tipo de meteduras de pata en mí o de decir cosas, no ha sido tan infrecuente, ha sido una cierta constancia. Bueno, pues esas cosas, esas historias de manicomio, donde tú llegas sin saber y ya tienes un montón de enemigos directamente sin que hayas hecho nada. Cuando, claro, estamos hablando del 70 y poco, estamos hablando de que había muy poco y esto que estamos haciendo aquí, los servicios, todo el sistema extrahospitalario, etcétera, etcétera, vamos, quiero decir, con unos desarrollos de psicoterapia, etcétera, todo esto no existía absolutamente nada. Existían las casas, existía el manicomio y dos o tres lugares en hospitales, ¿verdad? Poco dotados con unas camitas, etcétera, para situaciones de crisis concretas. Lo habitual era que las crisis fuesen al manicomio. Todavía en aquel tiempo, casi no llegué ya a ver las inyecciones de cardiazol, pero bueno, que generaban convulsiones, fiebre, etcétera, etcétera. Sí, poco antes habían acabado los comas insulínicos y llegué todavía a ver algunos electroshock. Pero bueno, sí, la historia de lobotomizados, leucotomizados, etcétera, todo eso era. El asunto es que yo no me podía proteger de aquello. Aquello me generaba unos niveles de intranquilidad, de angustia, de enfado. Me volví, vamos, quiero decir, allí peleé con el director, con los curas, con todo el mundo, ¿verdad? Porque entendía que no, bueno, me rebelaba contra aquella situación. También es curioso, hablando del sometimiento, al que ya os digo que soy alérgico y he sido alérgico. Cuando las personas venían obligadas, forzadas, por su pie no venía nadie porque tenían todavía la inteligencia suficiente como para desconfiar y además, ¿verdad?, temer mucho el manicomio, como así era además. O sea, eso no era más que efecto de una intuición muy saludable por parte de los pacientes. Cuando venían, digo, y yo tenía que atender una urgencia, una primera,
etcétera, etcétera, me tomaba una gran cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque si entraba obligado y si entraba forzado, no iba a poder beneficiarse ni mínimamente de la oportunidad que la institución le daba. Yo creo que en pocas ocasiones, digamos, fallé el tiro. La inmensa mayoría después me quedaba, después entraba con ellos, les presentaba. O sea, que quiero decir, durante mucho tiempo solía invertir y por lo menos tranquilizarles lo suficiente como para que pudiesen aceptar y ahí tendrían una oportunidad de coger la parte grata del manicomio. La otra historia es que se hablaba siempre de crónicos, de incurabilidad, etcétera, etcétera, evidentemente. Si uno es mínimamente sensato, puede ver cómo en el manicomio las posibilidades de orientación eran mínimas y las posibilidades de salida mucho menos. De hecho, había, consciente o inconscientemente, una situación en la que había un atentado de los propios psiquiatras magnificando la peligrosidad de la locura, etcétera, para alejar a las familias del manicomio. ¿Por qué? Porque si la familia se acababa alejando, la persona se quedaba en una situación de indefensión y generaba una dependencia de la propia institución, empezando en un proceso de cronificación. Era mucho más fácil, ¿verdad?, que él se pudiese adaptar, mientras que si tenía una cama fuera, etcétera, etcétera, las cosas eran mucho más complicadas. Bueno, que el manicomio lo que hacía era generar más locura y que pude, de alguna forma, ver que la parte más saludable estaba del lado de los propios pacientes. El equipo médico a veces entraba en unas situaciones de actuaciones, etcétera, etcétera, severas, que digamos, no es el caso para empezar a recordar, pero bueno, situaciones muy, muy complicadas. El tema de mi temor a quedarme enganchado allí, porque yo con las instituciones ha sido como con mi mujer, ¿no? O sea que soy de una gran fidelidad emocional y entonces yo con las instituciones me he casado como para toda la vida, como con todas las experiencias que he ido desarrollando. Entonces, había dos elementos que a mí me protegían para no quedar enganchado en aquella locura. Una, mi mujer y mi familia como un referente fundamental y bastante saludable, y la otra, mi psicoterapia, las supervisiones, etcétera, fuera de allí. Hablando, hablando de, hablando de supervisiones, ahí tuve ya el encuentro con pacientes graves, desahuciados, etcétera, y me empecé a implicar en psicoterapias, en lo que yo creía en aquel momento, con la formación, etcétera, etcétera. Y, de hecho, algún de las personas, bueno, tuve los pacientes más significativos. Uno de ellos, bueno, pues pasó de sucios a ingresos, de ahí y tal, bueno, y después de mucho tiempo pudo salir adelante, pudo estar en su casa y hasta conseguir un pequeño trabajo, bueno, y después murió de un tumor cerebral, que esa es otra en la evolución de la psicosis, pero bueno, sí que tuve esta persona que salió adelante, etcétera, y que también me permitió tener mi primera experiencia con familia, con la familia, etcétera, etcétera, de él. Bueno, y también me permitió ver que nuestro trabajo va por debajo de las palabras, y ahora os cuento. El asunto de debajo de las palabras es, este chico en un momento estaba muy bien, organizaba un lío tremendo en casa, le tenían que coger, traer al manicomio, lo pasaba a una habitación y ya no me decía nada. Ya me había visto, ya se había acabado. Necesitaba ver que yo seguía existiendo. O sea, y con eso ya se había acabado, no tenía nada que decirme, quiero decir. Y yo
claro, viendo el padre que se quejaba por el esfuerzo que había hecho, que tenía un montón de kilos, dilataba un poco el tiempo de estar con Fernando para que su padre no se enfadase. Pero bueno, esto después en otros también con el teléfono lo he tenido muy... Pero a lo que iba de la desmitificación, este paciente evolucionó bien. En aquel tiempo, ya digo, trabajé a oscuras porque entendía muy poquito. Lo que sí entendía es que cuando venían mis hijos cogía unos celos tremendos, etcétera, etcétera, o sea, de los acontecimientos transferenciales, etcétera, pero no tenía instrumentos. Ese respeto, ese estar permanentemente, ese hacer una situación de agresión y seguir estando, que te insulte y seguir estando, etcétera, etcétera, eso es lo que me decía. Yo veía que no me entendías, pero ya tampoco te podía entender a ti, porque seguía estando en el tiempo. O sea que eso debe de ser algo muy importante para los seres humanos, esa fiabilidad vincular que hace que uno haga lo que haga, siga estando presente. Claro, yo parto de la base de que las personas hacen lo que pueden, que no son ni malos ni buenos, sino que no pueden hacer otras cosas. Si pudiesen, lo harían de otra manera. Pero, y para acabar, y tomaremos un descanso de 10 minutos, pero fue algo, estaba entonces haciendo un seminario de psicoanálisis todos los martes, hacíamos 3-4 horas de seminario y también de supervisión. Y llevé el caso de este paciente ya muy mejorado, vamos, no muy mejorado, en su casa, ya viviendo al margen de, etcétera, y sin delirios ni alucinaciones, etcétera. Bueno, y lo llevé porque yo ya sabía que había ido muy bien, pero lo que no sabía es qué es lo que había hecho para que fuese muy bien. Y lo supervisé cuando también, claro, cuando le dimos el alta, le veía en casa, etcétera, porque no tenía consulta. La única conclusión a la que se llegó es que yo era un perverso que me había hecho y se había saltado todas las reglas que el psicoanálisis para el tratamiento de psicóticos, etcétera. Nadie, el hecho de que hubiese mejorado, etcétera, no tenía ninguna significación. Lo importante eran las teorías, lo importante era que me había salido de los guiones tradicionales en el hacer y eso, por lo visto, era algo que angustiaba mucho. Bueno, el manicomio me enseñó que no, pero con eso ya fue una buena referencia. El que sí es lo que tendremos que seguir hablando, yo creo que el próximo día, porque ahora ya abrimos un poquito, si os parece, tomamos 10 minutos y nos volvemos a reencontrar para empezar las preguntas. ¿Os parece? ¿Os parece así? Sí, Sí. sí, muy Venga, bien. pues, entonces ahora estamos un Estupendo. poquito y Venga. ahora volvemos a tomar. Descansamos esos 10 minutos Y y ya nos está. vemos aquí, eso, pues a menos 25. Si A os menos parece, 25 estamos aquí. De acuerdo. Gracias. ¿vale? Perfecto. Gracias. Venga, hasta ahora mismo. Hasta ahora.